datos y su tecnología. Voy a hablar de minería de datos, de ciencia de datos. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué hacemos ahorita? ¿Cuál es su tecnología y cuál es su tendencia, su futuro? Es un campo interdisciplinario. Involucra métodos científicos, procesos para entender qué dicen los datos, hallar tendencias, desviaciones. Tenemos muchos datos, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué nos pueden decir? Se llama minería de datos, Big Data, y Decision Making with Big Data Sets, Data Science, ciencia de datos, descubrimiento del conocimiento. Son algunos de los términos. ¿Cómo le hago aquí para...? Ok. ¿Quiénes son pocos productivos? Estos. Ah, caray. ¿Y a quiénes los asaltan más? A ellos. ¿Quiénes son más susceptibles de volverse locos? Estas personas. ¿Qué factores influyen en ser obesos? ¿Cuál es la diferencia entre los que logran ser diputados y los que se quedan como profesores del Politécnico? Debe haber alguna diferencia. ¿Quién nos da las respuestas? El análisis de datos. ¿Cuáles son los grupos que más producen? Esos. ¿Y los que hacen más problemas? Estos otros. Todo eso, analizar los datos nos puede dar las respuestas. ¿De dónde salen los datos? De los negocios, de la ciencia, de la simulación. Hay muchos satélites, gobierno, el gobierno tiene una gran cantidad de datos, sus oficinas, de los dispositivos. Por ejemplo, en el DF, en la Ciudad de México, hay como 10,000 cámaras en la vía pública. Cada comercio, cada escuela tiene sus cámaras de Internet de las cosas, de las noticias, de los correos, de YouTube. Hay kilos de datos. ¿Ok? Y es barato transmitirlos, almacenarlos, procesarlos. Una computadora cuesta más barato que un automóvil. Un disco de 1 terabyte costará unos 2,000 pesos, 3,000. ¿Ok? Existe la tecnología. Pues ya conocemos estas herramientas y existe la necesidad. Tenemos que entender qué está pasando. El mundo es cada vez más chico. ¿Qué opinan sobre lo que yo hago, sobre lo que yo vendo, sobre lo que yo quiero? Quiero ser diputado. ¿Qué me conviene decir? ¿Cómo me conviene vestir? ¿Qué me dicen los datos? Existe. Entonces, es un área de expansión, es un trabajo bien remunerado, es lo que pues, me estoy dando cuenta. Los pilares de la tecnología de nuestra ciencia. Bueno, base de datos, hay que manejar bases de datos relacionales con soltura, hay que manejar arreglos de varias dimensiones, probabilidad estadística para saber si lo que encontramos es algo relevante o es chiripa, es casualidad. Inteligencia artificial, la ciencia de datos usa bastante la inteligencia artificial, la aplica para hacer cosas útiles. Y algo de ingeniería de software. Bueno, eso es propaganda del laboratorio. Bueno, ¿qué cursos tenemos? Esos. Está bien. Bueno, hay otros. Bien. ¿Qué líneas manejamos? Pues estas. Bueno, un laboratorio de ciencia de datos que no tenga datos, pues quién sabe qué sea, ¿eh? Porque sin datos no hay minería de datos. Bueno, a lo mejor están haciendo teoría. Esos son los profesores, que somos pocos, pero buenos, dicen. Ok. Arturo Heredia está analizando los exámenes de los estudiantes de tercer año de secundaria, que en todo México se presenta cada año la prueba Scale,
y además de sacar una calificación en el examen, les hacen un cuestionario sobre el contexto personal. ¿Eres hombre? ¿Eres el primer hijo? ¿Cuántos años tienes? ¿Tu familia? ¿Vives con un solo padre? ¿Tienes hermanos? ¿Tu contexto escolar? El profesor llega a tiempo, responde la tarea, las dudas, contesta el temario, cubre el temario, etcétera. ¿Cómo es tu escuela? ¿Qué otros idiomas hablas aparte del español? ¿Hablas zapoteco? Y todo eso, ¿para qué se estudia? Para saber cuáles son las variables que influyen en las calificaciones de estos muchachos. Aquí tenemos, ¿estudió tu mamá? Estudió secundaria. Ah, mira, vas a salir, bien. Bueno, hay una corriente, pero hay otro, dice, vas a salir básico. Estudió primaria, vas a salir, o sea, ¿cómo influye cada variable? Esto es la minería, es entender lo que los datos nos quieren decir. Bueno, vamos a seguir. Miguel Castillo analiza los delitos que se cometen en la Ciudad de México durante varios años, dónde se cometen, qué tipo para entender cuáles son las áreas seguras o áreas conflictivas según el tipo de delitos. Y Manuel Gutiérrez traza trayectorias seguras, que es más o menos lo que hace Google o Waze. Pero, bueno, si yo quiero ir de tal lugar a tal lugar haciendo una trayectoria segura, ok, está bien. Pero, ¿eres mujer? ¿Vas en bicicleta? ¿Vas en taxi? ¿Vas en transporte público? ¿Estás viajando a las 12 de la noche? ¿En día de quincena? O sea, todas estas cosas, los datos ya los tenemos y es cuestión de exprimirlos, de torturarlos hasta que confiesen, decía un colega nuestro. Bien, las bicicletas, Carlos Roberto dice, bueno, el gobierno de la Ciudad de México presta, alquila 6,000 bicicletas. ¿Cuáles son las trayectorias seguras? Las trayectorias más usadas, ¿dónde están? ¿Cómo se pueden reacomodar esas bicicletas? La gente las toma de un lado y se las lleva a otro. Bueno, hay que tener camiones que las regresen, pero ¿cuál será la mejor ruta de reacomodo de estas bicicletas? Tomando en cuenta que no tenemos muchos camiones y que, pues, en fin, grandes cantidades de texto. Miren lo que hizo Benina. Ella es la que más conoce de los precios de los equipos digitales en el Politécnico, yo creo, porque su trabajo es cada día visitar la red y ver las ofertas, los precios, las características de los equipos. Bueno, dice ella, y Jesús Olivares, que la dirigió, ¿por qué en vez de que tú lo estés haciendo o además de que tú lo estás haciendo, no hacemos un programa que visite esas páginas por ti, que extraiga la información que tú andas buscando y que te las pongan unas fichitas para que tú ya puedas, pues, recomendar más fácilmente? O si no viste este sitio, pero pues tu programa sí lo vio, etcétera. Está analizando varias páginas web diario para hacer un resumen de los nuevos equipos, sus propiedades, sus precios, sus descuentos, etcétera. Bien, pues eso es minería de datos. ¿De qué hablan las noticias? Ok, Víctor Uriel Zaragoza analizó como 30,000 periódicos, bueno, fuentes de datos digitales, y nos dice, bueno, pues ahora están hablando de estas 4 cosas, y aquí estas son las palabras más utilizadas, más populares, ciertas ligas entre
temas distintos, es tratar de entender, en vez de leer todos esos periódicos, tenemos un programa que los lee, me hace resúmenes, me permite clasificar las cosas, echarles un mejor vistazo. Yo puedo, bueno, opiniones. Ramón Rivera dice, ¿qué opinan de fulano? Y no solo es bueno, es malo, sino aspectos más detallados. Por ejemplo, ¿qué opinamos de una cámara digital? Bueno, pues que tiene buen foco, pero que no es buena para ambientes oscuros, que es muy cara. O sea, facetas del producto, facetas del objeto que se está opinando acerca de los. ¿Ok? Visual Explorer es una tesis de Yadira, una estudiante de aquí del SIC. Dice, vamos a analizar más noticias. Ella está analizando 200. Bueno, ya lleva como 200,000 noticias. Su analizador está al día y nos está diciendo las noticias más relevantes, y también nosotros podemos decirle, bueno, quiero saber noticias de Oaxaca, quiero saber cómo va el Tren Maya, cómo va el ferrocarril transísmico, cómo va la refinería Dos Bocas. Bueno, pues podemos leer los periódicos o podemos decirle a Visual Explorer que nos ayude. Bueno, aquí nos explica ella cómo está su arquitectura. No la voy a ver con detalle, pero básicamente hay un ordeñador de periódicos que guarda las noticias en una base de datos, y luego esta base de datos se le hace un índice invertido, se usa Elasticsearch, bueno, y aquí está el índice invertido. Ya que está el índice invertido, ya estamos más cerca de contestar cualquier pregunta no planeada, porque cada concepto tiene su hash, tiene su lugar donde está. Si decimos, dame todos los documentos que hablen de iguana y de tirabuzón, ¿qué hace el buscador? Mete la mano a iguana, saca todos los documentos que hablan de iguana, bueno, sus índices, sus números, mete la mano en tirabuzón, saca y hace una intersección y nos da los resúmenes, nos da los más relevantes, etcétera, a través de una interfaz bonita del usuario. Entonces la búsqueda se resuelve con índices invertidos. Quiere decir que no hay que tocar los datos. Bueno, ya cuando el usuario quiere ver la noticia número 512, pues sí hay que sacarla y mostrársela en su pantalla. Ok. Bueno, son todas las herramientas de las cuales Yadira me está presumiendo que usa. Ok. Bueno, además, tiene que lematizar los textos. Ok. Caballo, caballitos, caballotes es caballo. Y luego sinónimos: caballo, corcel, cuaco, montura, cabalgadura, percherón, yegua, potro. Todo eso es caballo. Luego genera los índices invertidos, luego viene un clasificador, ese es un clasificador no supervisado, y finalmente espera que el usuario se despierte, tome su desayuno y haga preguntas para darle la respuesta. Ok. Bueno, aquí alguien preguntó sobre Washicol y su programa puede hacer una red semántica. Bueno, una red. Ok, aquí hay más noticias sobre quién sabe qué. Mario Torres usa la GPU, la unidad de procesamiento gráfico de la computadora, porque esta unidad pues es una máquina paralela y nos permite trabajar varios data streams, varios torrentes de datos, varias hebras se llaman. ¿Y para qué lo usa? Para hacer consultas de MySQL, o sea, consultas en bases de datos relacionales, no en la CPU, no en la unidad central de procesos, sino en la unidad gráfica, porque es bastante rápida, ¿ok? Y usa su memoria gráfica. Y entonces puede hacer varias transacciones. Claro, esto está limitado porque los datos normalmente yacen en el disco,
en memoria secundaria, y de ahí hay que traerlos a memoria principal, y ahí hay bastante tiempo o sea, se pierde entre 10 y 40 milisegundos en meterle la mano al disco y que nos dé los datos en nuestro buffer en memoria. Luego de memoria principal tenemos que cargar los datos a memoria gráfica, pero ya que están aquí, es muy rápido resolverlos. Bueno, tiene su chiste, pues, pero Mario Torres, y otro amigo, Ángel, también trabajaron en eso. Aquí tenemos un cubo de datos que nos permite, bueno, distintos cuboides para contestar todavía más rápido algunas preguntas comunes que suele hacer la gente sobre los datos. Entonces, es el análisis, es minería de datos en la unidad gráfica. Bueno, no está mal. Norberto García, nosotros tenemos un arreglo de procesadores cuando los datos son tantos que no caben en un disco, pues hay que, o sí caben, pero el tiempo de procesamiento es lento, pues usamos un arreglo de varias PCs, eso lo hicimos nosotros, cargamos Hadoop, que tiene adentro MapReduce, y entonces nos permite distribuir los datos en varios procesadores y cada uno trabaja en paralelo, y entonces se hace una minería sobre datos más grandotes. Okay, HDFS aquí es el manejador de archivos que me permite pensar que tengo un solo archivo, pero en realidad tengo cinco pedazos, 5/5 de archivo distribuidos en 5 procesadores o en 6. Bueno, entonces Norberto no estaba conforme con el manejador y hizo el suyo propio, que pues aprieta un poco las tuercas, o sea, tiene algunas mejoras sobre el manejador normal. Entonces, bueno, pues fue un trabajo interesante sobre las tripas, el hardware para manejar grandes bases de datos. Bueno, esta es una fotografía de nuestro laboratorio. Caray, es más propaganda de... Ok. Alejandro Gutiérrez, su tesis de maestría dice, oye, tengo pacientes de diabetes, ¿ok? Y le estoy dando ciertos tratamientos. Podemos saber, y ya tengo bastantes, tengo varios miles de casos de pacientes que son pacientes crónicos, vienen y siguen, ¿ok? ¿Es posible distinguir qué droga produce mejores efectos? ¿En qué tipo de gente? Esa fue la pregunta a resolver, y pues no se pudo. Híjole, no hay separabilidad. No, Alejandro, sí puedes, adelante, búscale más, aprieta los datos, analízalos en otra forma. Ya se pudo. O sea, haciendo un análisis de componentes principales, pues sí puedes distinguir que ciertos tipos de pacientes reaccionan mejor a los tratamientos. Aquí se está midiendo la cantidad de hemoglobina glucosilada en la sangre, que no es el azúcar de hoy, sino es el efecto, es la acumulación del azúcar o sea, es el promedio en el mes anterior, y nos da una idea de la efectividad de la droga a mediano plazo. Bueno, Ana Berta Cruz, a ella le gusta la astronomía. Su tesis de licenciatura, ella viene del Tecnológico de Querétaro, ya se recibió. Su tesis fue de, ¿cómo ando de tiempo? Siempre estoy preocupado porque pues ya es la hora de comer. No se preocupe, doctor, está bien de tiempo. Continúe. Ok, entonces, dice ella, bueno, le digo, si quieres analizar datos de astronomía, magnífico, porque el universo es grandote y debe haber muchos datos sobre ellos. Entonces dice, quiero estudiar estas estrellas
que explotan. ¿Qué es una supernova? Es una estrella que normalmente está brillando normal, pero de pronto explota, su intensidad lumínica crece desmesuradamente. A veces es visible a simple vista, y queda así, queda brillosísima durante un mes, una cosa así, y luego ya decae y ya se apaga. Que es, por ejemplo, un ejemplo, pues sería la estrella de Belén que anunció la llegada de Jesús al mundo. Entonces, bueno, pues sí hay. Oye, pues entonces es fácil, Ana Berta. Nada más fíjate en el cielo, fíjate, quédate mirando el cielo de noche, claro. Y cuando ves una estrella que explota, dices, mira, ahí está una. Pues sí, pero hay que mirar todo el cielo todas las noches. Entonces, ¿y qué hizo ella? Bueno, se fue a Chile a un observatorio astronómico que tienen allá y se trajo eh, pues los datos de los firmamentos, las imágenes del cielo nocturno del hemisferio sur de todas las noches durante 2 años. Entonces Ana Berta regresó pues cargada de datos y entonces lo distribuyó en varias máquinas y estuvo estudiando el cambio de la luz, pero hubo que hacer correcciones, hubo que hacer registration, o sea, tuvo su, tuvo su chiste y lo que al final pues halló una gran cantidad de supernovas, pero no se llaman supernovas, se llaman candidatos a supernovas, porque un astrónomo tiene que venir y verificar que esa supernova en realidad es supernova, tiene que estudiar el espectro, la composición de la luz, en sus distintas frecuencias, etcétera, ¿no? Y ese es un trabajo manual y probablemente se descubren al año unas 18, 20 supernovas. En cambio, ella descubrió un montón, pero no son supernovas, son candidatos a supernovas. Y no solo eso, los clasificó porque hay varios tipos de supernovas. Bueno, y ella sugiere que analicemos otros efectos transitorios. Hay cometas, hay asteroides, que pues son fenómenos transitorios. Claro, también hay satélites y todo eso, hay que descartarlos. Bien. El seguimiento de personas en cámaras. En el SIC tenemos unas 20 cámaras y entonces convendría saber, pues, qué está pasando. Que la computadora analice, por ejemplo, una persona, ¿qué está haciendo este individuo? Entró por qué lugar y luego se fue al otro, y ya se está regresando. O sea, queremos identificar trayectorias anómalas. ¿Ok? Y el problema ahí es identificar a una persona. Eso no está demasiado difícil porque si la persona se mueve, pues está bien. Ella es, o sea, todo objeto que se mueve es candidato a ser persona y es más fácil identificarlo. Si está quietecito, no nos importa, no está haciendo ninguna trayectoria. ¿Ok? Y luego pasarle la imagen, o sea, pasarle la información de una cámara a la otra, o sea, hacer roaming de cámaras para que la cámara que recibe, la cámara receptora, pueda seguir haciendo el análisis. Hubo varias, en este ejemplo, tenemos varias confusiones. Aquí aparentemente también detectó personas, es un mal detector, bueno, pero se compone al ratito porque no se movió. Bien, entonces, esta fue la tesis de Jesús Vázquez y de Claudia. Claudia hizo bastante trabajo sobre esto. Aquí hubo un error, pensó que este anuncio era una persona, bueno, pero luego lo corrigió. Y hay problemas cuando se cruzan una persona enfrente de la otra, pero pues hay que seguir la pista a los dos por un momento y luego, en fin, tiene su chiste. Bueno, y se puede usar para cosas, ambientes más reales.
hay trayectorias normales y trayectorias sospechosas que las cámaras pueden detectar automáticamente y ayudar a la seguridad, pues, de la ciudad, de un estacionamiento en este caso. Los pueblos mágicos. México invierte dinero en estos pueblos para fomentar el turismo. El gobierno federal, la Secretaría de Turismo invierte el gobierno estatal, invierte el gobierno municipal, la Secretaría de Transportes quizá mejore la carretera a San Cristóbal Las Casas. Ajá. Entonces sabemos cuánto dinero se le mete, pero ¿qué produce? ¿Produjo más turistas? ¿Esos turistas gastaron más dinero? ¿Crearon más trabajos? Son efectos benéficos y también efectos perjudiciales. ¿Tiraron más basura? ¿Destruyeron más manglares? O sea, ¿cuál es la relación de beneficio, de costo a beneficio de invertir en Morelia o en San Cristóbal Las Casas o en el Cañón del Sumidero? Entonces, ese estudio lo hizo Adriana Jiménez en la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico. Esa es la Barranca del Cobre. ¿Dónde conviene invertir? O sea, ¿dónde rinde más un peso invertido? Es la pregunta que hay que resolver. Y bueno, este proyecto lo apoyó la Secretaría de Turismo. Yo tuve la oportunidad, el placer de colaborar con Adriana. Se resolvió y nos dieron, bueno, le dieron a ella un segundo proyecto y desafortunadamente vino un bicho, un virus y el dinero pues se dedica a otras cosas más urgentes, más importantes. Muy bien. A ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué dicen los sordomudos? Los sordomudos hablan con la mano. Bueno, pero yo no les entiendo. Pero la tesis de Pavel Pardo, sí. Entonces está leyendo, está escuchando a un sordomudo y usando el movimiento de los, bueno, la posición y el movimiento de la mano, ok, y luego Yoloxóchitl hasta pasó el movimiento, o sea, pasó a las palabras a sonido, de manera que en un teléfono móvil yo puedo escuchar al sordomudo. Él está hablando conmigo y yo lo estoy escuchando. Bueno, no está mal. Ahora falta al revés, que yo hable y él me escucha. Normalmente pueden leer los labios, pero bueno, entonces ese es pues es un trabajo interesante que ayuda a ciertas clases pues poco privilegiadas. Manuel Martínez, ¿dónde hay fugas en la Ciudad de México? ¿Y cuáles fugas conviene reportar? Conviene reparar primero las cuadrillas, la cantidad de gentes que atienden estos problemas, pues está limitada. ¿Cuáles conviene reparar primero? Las que tengan más caudal de agua y las que ya tengan varios días. ¿Ok? Entonces es un problema de analizar, bueno, de capturar los datos y hacer pues una especie de optimización para mejor usar los recursos de remedio, de atención a estos problemas. Adopción del cómputo en la nube en microempresas. Esta es una tesis de la doctora Dinora Orantes, que está, pues ya se terminó. Producción flexible. Ajá. Tomemos un taller pequeño o mediano de zapatos. Miren, no hay que fabricar muchas piezas de zapatos. O sea, los zapatos tienen una gran variedad de estilos,
de colores, de tamaños, y conviene saber qué cosa conviene fabricar, o sea, qué cosa es bueno producir, armar, para no te quedarnos con mulas. Una mula es un objeto que dura 100 años en la bodega. Por consiguiente, está atorando el dinero, está ahí desperdiciando. Bueno, es un recurso que no camina, que no da vueltas. Lo ideal es venderlo y va a hacer otro, volverlo a vender, etcétera. Bien, entonces es un sistema para la producción flexible en la industria del calzado.